Para mí es una gran satisfacción tener aquí en Salamanca a José Luis Villacañas y además tener la oportunidad de presentarlo. Todos los que estáis aquí prácticamente conocéis buena parte de su producción filosófica, que va más allá también del terreno estrictamente filosófico y entra en el de la teoría política, en el de la opinión, el periodístico, etc. Por lo tanto, José Luis es un filósofo, porque en el fondo es todo filosofía, de alguna manera. Es un filósofo de amplio espectro que abarca bastantes ámbitos, ¿no? Por lo tanto, no voy a glosar nada de ello, porque nos llevaría todo el tiempo que va a durar esta ponencia. Simplemente voy a señalar algunas líneas básicas de su trayectoria. Como todo el mundo sabe, José Luis empezó trabajando Hakan y el idealismo alemán. Después, yo recuerde la época de la República de Weimar, de la que no ha salido todavía, en parte, y luego avanzó hacia el estudio del pensamiento y de la filosofía española e iberoamericana, siempre en conexión con el pensamiento europeo, ¿no? Con el pensamiento europeo. ¿Qué hace frío ahí? Sí, no quiero que te pongas enfermo en Salamanca, que luego me acuses de... Y si hay corriente ahí, a lo mejor deberíamos... una vez... La puerta de la ventana. Veo que la gente está ligada. Sí, más vale. La moral provisional. Bien, bueno, lo más destacable como hilo vertebrador de toda esta larga dedicación al pensamiento español, pensamiento político español e iberoamericano, es la Biblioteca Saavedra Fajardo y los diferentes proyectos que han girado en torno a ella, ¿no? Y entre su amplia producción filosófica, pues en fin, los libros son innumerables y quizá yo me limitaría ahora a citar algunos de los últimos, ¿no? Como el neoliberalismo y filosofía política, el monográfico de Luis Vives, que salió el año pasado, ¿no? Y ahora el que va a salir, que está ya anunciado, la revolución pasiva de Francisco. Ya está físicamente, bueno, es que la anunciamos a partir del 20 de febrero. En librerías. Sí, sí. Bien, nada más. Muchas gracias, José Luis, por haber aceptado la invitación a participar en este simposio de la Escuela de Salamanca, y ya te cedo enteramente la palabra. Muchísimas gracias, Maximiliano. Muchísimas gracias por la amabilidad, por la amistad de la presentación. Muchísimas gracias, María, por la invitación. Yo a Salamanca vengo siempre feliz, porque está demasiado vinculada a mi trayectoria. Su viejo colegio está muy vinculado a mi trayectoria y le tengo mucha gratitud. Y siempre coincide venir a Salamanca con alguna cuestión importante en mi vida. Por ejemplo, esta vez con haber dejado la dirección del departamento después de 12 años, así que vengo feliz y contento por esto, ¿no? Porque no siento la carga de dirigir un departamento de 80 personas, que es un poco agobiante. A mí me gustaría hablar, hay poco tiempo y tengo un texto muy largo que no voy a leer. Me gustaría hablar de la recepción de Vitoria por parte de algunos estudiosos que son más que estudiosos, que son grandes personalidades de la teoría política, del derecho internacional, ¿no? Contemporáneos. Me gustaría hablar de la recepción de Vitoria por parte de Carl Schmitt, ¿no? El Gnomo de la Tierra, y del más importante de los internacionalistas actuales, a mi modo de ver, que es Koskenniemi, ¿no? Un teórico finlandés que ha escrito un artículo, ha escrito varios libros muy importantes, pero que tiene un artículo muy especial, muy interesante, una respuesta también a Carl Schmitt, por supuesto, que se titula Imperio y Ley Internacional, la contribución real española.
¿no? Es un texto que recomiendo y que yo voy a tener muy en cuenta para abordar la cuestión de Vittoria, ¿no? ¿Puede Porque decir el autor? Martti Koskiniemi, deletreo Martti con dos T's, y Koskeniemi, Koskiniemi, cosa de los finlandeses. Como digo, ambos, Smith y Koskiniemi, consideran a Vittoria como un centauro extraño, un animal teórico complicado. Y desde el punto de vista de Smith, en cierto modo, escandaloso, ¿no? Para ver hasta qué punto Vittoria es un objeto no identificado realmente, conviene ver la relación epistolar, en este caso muy bien editada, entre Álvaro Dors y Smith, ¿no? Álvaro Dors, conocidísimo canonista, romanista de la Universidad de Navarra, que pensaba efectivamente que Vittoria era, ya no era medieval, ¿no? Que en realidad era un moderno, ¿no? Esto de homo hominis homo, esto le parecía erasmista, ¿no? Le parecía que efectivamente ya gozaba de ese optimismo, ¿no? Humanista que concibe el ser humano, acordaos, magnum miraculum nomine, ¿no? Que concibe al ser humano como efectivamente un ser destinado al bien, un ser destinado a la relación, a la sociabilidad interna, ¿no? Y por lo tanto había abandonado realmente todo el escenario, todo el espacio de la Edad Media como tal, ¿no? Ahora veremos qué significa eso, ¿no? Para Carl Smith, sin embargo, Vittoria era el umbral. No había dado el paso, ¿no? al humanismo erasmista. Esto efectivamente se sabe, ¿no? Que cuando Vittoria está en París es mucho más erasmista del Vittoria que viene a España, ¿no? Pero para Smith no ha dado el paso al humanismo, sino que se ha quedado en el umbral. El problema del umbral, como sabe muy bien Massimiliano, es un problema fundamental de todo lo que podemos llamar la construcción de la historia conceptual, ¿no? El umbral de época identifica a aquellos personajes que han dado un paso hacia lo irreversible, hacia un avance irreversible, pero todavía no lo han consumado. Por ejemplo, Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa es un umbral, ¿no? Porque aunque toda su filosofía está destinada a salvar el cristianismo, lo hace desde determinadas categorías que ya diluyen el cosmos medieval de manera completa en la medida en que introducen la cuestión del infinito, ¿no? Para entenderlo. Bueno, Vittoria sería un umbral, porque ha abandonado la Edad Media, dice Smith, pero no ha dado el paso a la modernidad. Bueno, la diferencia fundamental es que mientras que para Dors la modernidad es el humanismo, es Erasmo, para Smith la modernidad es Bodino y Hobbes, ¿no? Entonces, Vittoria se encuentra en el camino que va a Bodino y a Hobbes, pero se queda antes, no da el paso definitivo. En realidad lo que esto significa es que Vittoria no entra en el nuevo pensamiento del Estado, ¿no? El pensamiento del Estado como tal, smithiano, de soberanía, Vittoria no está en condiciones de identificarlo porque no forma parte de su cosmos espiritual. Y por lo tanto, esto lo dice muy bien Carl Smith cuando está en la celda, ¿no? Cuando está en la celda
de Nuremberg, acusado de crímenes contra la humanidad, y dice que Vitoria es de su campo, pero no está en su celda, ¿no? O sea, Vitoria es de su campo, el campo de las relaciones internacionales, el campo de el Jus Gentium, ¿no? En el que Carl Schmitt se considera que es el último especialista europeo, pero no está en su celda, esto es, no está en su posición existencial. En su celda está Bodino y Hobbes. En su campo está Vitoria, está Rocio, ¿no? Pero no en su celda. ¿Qué significa realmente esto? ¿Por qué Vitoria abandona la Edad Media y Dors le dice efectivamente porque es un moderno y sin embargo no ha dado el paso a la Edad Moderna, ¿no? Porque evidentemente es una petición de principio. Para Carl Schmitt la Edad Moderna es Gentili, ¿no? Gentili es el autor de la famosa frase Silete, teologi immuniere alieno, ¿no? Callad, teólogos, callad en un campo que no es el vuestro. Vitoria no puede efectivamente cumplir esa sentencia, él es un teólogo. Pero, ¿por qué no vive ya en el cosmos de la Edad Media? Y Schmitt dice, no vive en el cosmos de la Edad Media porque Vitoria no ha discriminado. O sea, es objetivo, no ha discriminado. Y la no discriminación entre poderes, para Schmitt, es un avance. Porque va en el camino del justus hostis, del camino del enemigo justo, ¿no? Al no discriminar, el enemigo es justo. Al no moralizar al enemigo, al no considerar al enemigo inferior, el enemigo tiene su causa justa. Y esto es un reconocimiento de la autonomía del poder político. Y Vitoria, efectivamente, reconoce, dice el BIC, con plena objetividad y con imparcialidad suprema, que todos los príncipes de la tierra tienen los mismos derechos. Alguien que tiene un poder, un imperio político sobre una población, tiene plena legitimidad. Y nadie, ningún príncipe, cristiano o pagano, está en condiciones de disputársela. Esto sería un abominable pecado contra la ley natural y contra el jus gentium, ¿no? Y esto está íntimamente relacionado con el hecho de que el jus gentium tiene una estructura de justicia, atención, conmutativa. La ley natural permite la comunidad de todas las cosas. La permite, es muy importante esto luego para acá, la permite. Pero la ley natural, en cierto modo, también permite, por una concesión, también permite la distribución de las cosas. El ejercicio de una libertad natural, ¿no? que determina un imperium, un dominio, no un imperio, un dominio sobre las cosas. Y este dominio sobre las cosas está íntimamente relacionado con su distribución. Esto, efectivamente, la ley natural lo permite, y el jus gentium no es sino una aplicabilidad entregada a la razón natural de la ley natural, ¿no? Si eso es así, el dominium que nosotros tenemos sobre nuestra propiedad o sobre nuestras cosas no puede ser alterado por ninguna autoridad. Esta es la base que asombra de la modernidad de Vitoria, por su liberalismo intrínseco. El imperium, el poder político, no puede en modo alguno alterar el dominio. Y dentro de esa distribución de las cosas, entregado igualmente a la razón natural como aplicabilidad universal de la ley natural, está la formación de grupos humanos y de grupos políticos. De tal manera que en esa distribución también de la tierra, ningún poder puede ingerirse en el poder de otro, porque, en cierto modo, en último extremo, forma parte
que una institución fundada por Dios, una autoridad pública que es fundada por Dios, se organice como se organice por parte de los pueblos concretos, ¿no? Por lo tanto, Vitoria niega de forma radical, de entrada, la dimensión fundamental del mundo medieval, la forma expansiva del mundo medieval. El mundo europeo es expansivo por naturaleza, ¿no? Desde el siglo VIII, desde Gregorio I, para ser precisos, que lanza una campaña de evangelización y de expansión del cristianismo. El mundo europeo es expansivo como es expansivo el niño, de puro miedo, porque esta peninsulita del mundo, ¿no?, donde está atravesada por los imaginarios de los escitas, de Magog, se ve completamente angustiada en su pequeñez. Y desde Gregorio I es expansivo porque es universalista. Vitoria es universalista, claro que es universalista, pero para el universalismo, para la expansión del mundo cristiano, no confía ya en los poderes universales. Podemos decir que el punto de partida de Vitoria es el dar por liquidado el imperio romano germánico. No existe ley imperial, no existe poder imperial, no existe todo eso que dice el derecho romano de que el emperador es el señor del mundo. Todo eso está completamente clausurado. Por supuesto que el pensamiento dominico desde el principio es antiimperial, pero Vitoria es especialmente antiimperial. El emperador no tiene ninguna atribución para expandir su poder político a lo largo del mundo. Punto. No puede conceder ese derecho, no puede ir en contra del ius gentium, no puede ir en contra de la ley natural. El emperador no existe como título jurídico, no tiene legitimidad de origen y no puede producirla. Esto, decirlo en 1528, en 1536, tiene su aquel. Y cuando decimos que efectivamente el pueblo español se reconcilió con los poderes imperiales carolinos, tiene su aquel, porque sus teólogos jamás se reconciliaron con el poder imperial como poder originario.